programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos ya iniciando este nuevo día con Diálogos. Queremos saludar a nuestros amigos de la 920, la radio de la gente, y a los que nos siguen en el canal de Democracia TV. Como les habíamos anunciado, está con nosotros Abdalá Bucaram Puli, más conocido como Dalo. Le vamos a preguntar ya si prefiere que le digan Dalo o Abdalá. Dalo debe ser algún diminutivo que usan en la familia. Él es el líder de Fuerza Ecuador y además candidato presidencial por el mismo. Viene de una familia que tiene trayectoria política. Y veamos, descubramos algo más de Abdalá Bucaram Puli. Buenas tardes, bienvenido. ¿Lo de Dalo es un diminutivo familiar o cómo salió esto? Nuevamente bienvenido. Sí, bueno, primero buenas tardes a todos los seguidores de este medio. Sí, Dalo es una abreviación. Abdalá es un nombre de origen libanés, que se divide en el idioma árabe Abdalá, y a los Abdalá usualmente les dicen Dala. Dala. Yeah. Y ese Dala acá suena femenino, entonces de ahí nace el Dalo. El Dalo. Y sí, yo soy Dalo, definitivamente, ya hacia lo público soy Dalo. Abdalá es mi padre, y creo que la gente nos ha diferenciado así, ¿no? Entonces, si lo hace más cómodo, es Dalo. O Dalo por hecho. Dalo por hecho, que es candidato, entonces. Dalo por hecho que ganamos. Cuéntenos una cosa, hay un cierto halo de misterio en algunas cosas suyas. Por ejemplo, los estudios, su preparación, sé que ha estado también estudiando ciencias políticas, pero la base de su preparación fue que jurisprudencia o qué carrera. Yo soy abogado. Ya. Hice una especialización en la Fundación Salamanca, en España, en Derecho Constitucional, y después, en el año 2012-2013, inicié una maestría en gobernabilidad y gestión de gobierno en la George Washington University. En el programa de gobernabilidad. Actualmente soy profesor de la Ecotec de Ciencias Políticas, estoy dedicado a la docencia, pero tuve que suspender la parte académica por todo lo que se me viene en el trabajo. Pero me salté de golpe a la universidad, pero ¿en qué escuela y en qué colegio se graduó? Estuve en el colegio, bueno, ahí sí mi vida estudiantil fue bastante diversa, porque estuvo marcada por los exilios de mi padre, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo inicié preparatoria acá en el Colegio Cristóbal Colón, de ahí me fui a Panamá, al Colegio San Agustín, regresé al Colegio Cristóbal Colón, después fui a Panamá ya en secundaria, tercer año más o menos. Hice cuarto FIMA, quinto Quibio y sexto Sociales. Cuarto hice en el Colegio SEC Internacional de Panamá. De ahí me fui al Instituto Cambridge en Panamá, hice quinto Quibio, y de ahí regresé a Ecuador al Colegio La Moderna, Sergio Pérez Valdés, donde finalmente me gradué. ¿Y después estudió Derecho en qué universidad? Hice 5 años en la Universidad Metropolitana de Guayaquil, y de ahí mi esposa ganó la diputación y yo estudiaba en un modelo semipresencial porque jugaba al fútbol y los horarios no coincidían para ir a la universidad, y además hubo unos periodos en los que me fui a jugar a Chile, Argentina, Uruguay. Entonces estaba en una modalidad semipresencial, pero desde muy niño me gustó mucho la lectura, entonces no tenía problema en ponerme al día leyendo en materia de derecho. Y cuando mi esposa queda diputada, nos trasladamos a Quito. Yo homologo todas mis materias en la Universidad Cooperativa de Colombia, acá en Quito, y finalmente sustento mi tesis ahí de las 2 últimas materias que me faltaban. Vino el problema de la universidad y el gobierno entró con el CONEA, si mal no recuerdo, a evaluación de todas estas universidades. Mi título me lo da este gobierno.
¿Ah, sí? A pesar de estar en oposición, o sea, a pesar de estar en diferencias políticas. O sea, el reconocimiento no es que se lo da. O sea, sí, pero quisieron politizar el tema. Que sí, que universidad de garaje, que sí. Querían poner en tela de duda mis estudios. Pero estaban todos mis exámenes a puño y letra, todo. Hicieron una comisión especial, comisión A, comisión B, la evaluaron. Y por más de un año me tuvieron para finalmente reconocer. Y de ahí ya me fui a España, a Salamanca, me fui a George Washington. Sin embargo, yo creo que la preparación académica es importante, que nos da conocimiento, pero creo que la inteligencia es una fuerza muy limitada. Es incapaz de darte una lágrima, es incapaz de darte amor, y que la sabiduría viene de una fuerza mucho más profunda que de las letras. Viene de Dios. Si no hubiese hecho derecho, a usted le diría que entonces sí puede ser candidato. No importa, usted acaba de decir que la preparación académica da una estructura, pero no es la base. ¿Se necesita tener una profesión para ser candidato a la presidencia o no? Mire, yo creo que la experiencia, la capacidad, la sabiduría principalmente vienen de Dios, desde mi concepción cristiana como creyente. Creo que es importante los estudios, sin lugar a duda, pero la práctica de vida te enseña mucho más que cualquier universidad, que cualquier escuela. Y en mi vida me ha pasado los momentos duros. Todas estas experiencias forman. No creo que tiene que ser un requisito sine qua non. Si estudiamos la historia de los grandes hombres que ha tenido la humanidad, comenzando por el más grande que fue Cristo, era un carpintero. Y su legado estuvo más allá de las letras. Fue un hombre que jamás escribió una palabra, y hay todo un libro escrito a través de él. Claro. Y de su vivencia. Lo que pasa es que es el primogénito, el Hijo de Dios. Pues. Bueno, obviamente, y tenemos que siempre intentar ser imitadores de él. O sea, fue el enviado de Dios. Y entonces hay una diferencia entre el humano. Pero la propia Biblia te enseña a ser imitador. A que nuestra vida debe tratar de imitar la vida del Cristo hombre. Porque Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Dalo, ¿qué le motivó a hacer actividad política? Los problemas de su padre, que nos ha contado así resumidamente, entre Panamá y Guayaquil. ¿Eso le el amor a la familia. Política, ¿sí? El amor a la familia. Yo tengo que ser muy honesto. Cuando yo era más joven, yo no quería saber nada de la política. Decía, nunca en mi vida de política, la política es persecución, es puesta de droga, es exilio, es separación familiar, no quiero saber nada de eso. Sin embargo, en el año 2005, cuando mi padre volvió durante 20 días al país, salimos juntos en el vehículo hacia Perú. Después de algunos días de persecución a través de la costa y algunos sectores del Ecuador, logramos cruzar la frontera, los dos solos, y ver a mi padre abandonado, verlo llorar, verlo sufrir, revivió en mí muchas vivencias de mi niñez, como la puesta de droga del gobierno de Febres Cordero a mi padre en el año 87 en Panamá. Y vas creando sentimientos de lucha, y después descubres que tienes propósitos dentro del campo político. Creo que Dios me ha dado talento para ejercer esta profesión muy dura, muy difícil, muy criticada, muy satanizada, pero que también es el espacio necesario para poder inspirar y ser útil para la sociedad. ¿Hay resentimiento, Dalo, de todo esto? Un resentimiento así un poco... Mire, todos los vacíos que pudieron haber habido en mi vida, porque sí tuve mucho resentimiento, mucho dolor, mucho sentimiento de revancha en mi juventud contra los medios, contra sectores de la sociedad que yo no entendía por qué nos trataban de la forma que nos trataban. Fueron sanados por Dios. Yo soy un hombre que practico el perdón, que practico la paz. Creo mucho más en Gandhi que en el Che Guevara. Y mi lucha se inspira en ello. He aprendido de mis propios errores, he aprendido de mis propias experiencias y hoy promuevo una política de paz, de tolerancia, de respeto, de propuestas, pero también con la veracidad de saber enfrentar procesos. ¿Esa será quizá la diferencia con su padre? Bueno, tenemos en el estilo muchas diferencias. El amor familiar nos une, eso es indisoluble, eso jamás podrá ser puesto en tela de duda, pero obedecemos a generaciones distintas, tenemos personalidades diferentes. Nos une quizás un proyecto de amor por el pueblo, por los más necesitados de este país, pero con estilos totalmente o visualmente distintos.
Y eso es totalmente normal. Me imagino usted no es exactamente igual que como fue su padre. Es como los dedos de la mano, ¿no? Exactamente. Son de la misma mano, pero son distintos. Exacto. Y también como el amor a los hijos son los dedos. Claro. Uno los ama a todos por igual, no hay preferidos. Claro, sí, pero si uno falta es terrible. Sí. Uno podría pensar, ¿cuántos años tenía usted cuando su padre estaba en la presidencia? 14. 14. Debe recordar el caso de su hermano mayor, de Jacobo, esa fiesta publicitada del primer millón. ¿Qué le trae a la memoria eso? Bueno, yo tenía 14 años, no conocía el palacio con mi padre. Ya. Y una de las infamias más grandes que ciertos medios hicieron por un chisme político del doctor Rodrigo Borja Ceballos fue inventarle a mi hermano el tema de la fiesta del millón, la cual nunca existió. Y las fotos que hasta el día de hoy, ¿dónde están? No, muéstramelas. Muéstramelas, Francisco. Ya. Si usted me muestra una foto de esa fiesta, yo renuncio a mi candidatura. Entonces, ¿usted cree que eso fue un chisme político? Totalmente. No es que creo. Si hubiese sido ahora, sería un guasapazo. Lo viví junto a mi hermano y lo lincharon mediáticamente, le buscaron destruir su honra y bueno, ya llegará el momento en el que él cuente su propia verdad y demuestre que todo eso fue ¿Él va a estar en la campaña? ¿Está con...? No, ellos no están inmersos en política. No, mis hermanos han decidido no hacer política. Es complejo hacer política en esas condiciones. Nosotros, de niños, de adolescentes, sufrimos mucho la persecución a mi padre. Yo he escrito un libro que se llama La mirada de un hijo, donde explico cuáles fueron las secuelas de esa persecución. El Ecuador no sabe, por ejemplo, que mi hermana enviudó de apenas 25 años, en el año 2007, y que le ha tocado vivir sola junto a su hijo en el extranjero, porque decidió salir del Ecuador por toda la satanización que constantemente había en contra de la familia. Pero bueno, cada quien tiene un espíritu diferente. Yo he decidido apostar por un espíritu de lucha y no busco reivindicar la historia, busco construir un mejor futuro en base a propuestas, en base a la paz. El odio ha destruido al Ecuador. Este gobierno se ha nutrido de odio y es hora de que todos aprendamos la lección y promovamos una política diferente, una política de paz. Hay gente que piensa que usted es una carta de este gobierno al que usted dice que ha destruido, que nos desunió, y que es una forma de restar votos a otras candidaturas en una provincia donde no tiene precisamente una gran influencia el gobierno, ¿no? La del Guayas, pero usted está también en Los Ríos, está en El Oro, en Esmeraldas. En Pichincha, en Manaví, en toda la ciudad. Pero en esas donde el PRE podría tener... No es el PRE, Fuerza Ecuador. Decía, donde el PRE tenía una base, ¿no es cierto? Y ahora Fuerza Ecuador, que no ha llevado necesariamente a la vieja guardia del partido todo que lo lleva contrario, su padre, ¿no? Todo lo contrario. ¿Sí? Esta semana se suscitó el hecho de que separamos a dos posibles candidatos, que fueron el señor Adún y Sicuret. No tuvieron espacio en la organización por... que estamos en un proyecto de futuro, de renovación, de una conducta distinta, y lo estamos haciendo con actos, no con palabras. Son decisiones difíciles que necesitan de mucha personalidad para tomarlas, y así lo hemos afrontado. En todo caso, usted diría que esa demostración piense que mi candidatura puede nacer del gobierno, lo que demuestra es su poca capacidad y lectura política. Yo creo que para eso la política es entendida por los políticos, por quienes nos preparamos en estudiar ciencias políticas, porque nada más alejado de la realidad. Usted nunca el porcentaje que saque Dalo Bucaram es de aquellos que, al igual que yo, están decepcionados de este gobierno y que jamás votarían por la banca y por el candidato del feriado ni de la oligarquía. Esa candidatura, la única que le afecta, es al gobierno nacional. Pero bueno, hay quienes hacen lecturas sesgadas. Se puede hacer lecturas diversas. Pero que no obedecen a la realidad. ¿Sí? Miren mis votaciones. Miren dónde está mi fortaleza electoral. Y de ahí vean si yo comparto un voto con la banca, con la oligarquía, o si mis votos están en los sectores más humildes, que durante esta década el gobierno vino dominando y ya perdió su popularidad y hoy están en incertidumbre de ver por quién van a votar. Usted va a buscar esos indecisos, que son más del 60%, y que además se sienten defraudados por un gobierno que ha estado 10 años. Mi votación está impregnada en aquellos que, al igual que yo, respaldamos a Correa y hoy nos sentimos decepcionados
de ver cómo este hombre destruyó la posibilidad de cambio en el Ecuador, convirtiéndose en todo lo que criticaba, en el nuevo amo de la justicia, un hombre perseguidor, intolerante, que ejerce la prepotencia desde el poder. Esto no quiere decir que sea un buen o un mal ser humano. Yo no voy a entrar en esa parte porque eso aprendí de la política. Jamás volverme a dejar arrastrar en ese odio que nos lleva a los adjetivos y a los insultos. Yo le reconoceré las cosas positivas que ha hecho este gobierno y sabré enfrentar las negativas. Pero sin odio, sin revancha, sin persecución, porque no voy a terminar convertido en lo que terminó convertido el presidente Correa. Usted no ha dialogado, no ha buscado unidades. Inició su campaña, se presentó, Fuerza Ecuador le nominó. ¿No le hace falta llegar a acuerdos con otros sectores para fortalecer la candidatura? A ver, el 70% del Ecuador prefiere diversidad de opciones y no una candidatura única. Una candidatura única de la derecha, al único que le convendría es al gobierno. Polarizarían los dos, y entonces estamos entre lo bueno y lo malo. Y en este país, aún el mayor porcentaje son quienes representan las clases más pobres, discriminadas, más humildes del Ecuador. No van a votar jamás por el candidato del feriado, jamás, porque vivieron las secuelas de ese feriado. Ahí es donde se busca que tengamos coincidencia supuestamente con Correa. Porque yo digo, es verdad, no podemos volver al pasado, ese país golpista, ese país en el que una pequeña clase dominante de la banca dio un feriado bancario y destruyó la economía nacional. No podemos volver a eso, a los congresos golpistas, jamás. Pero también es verdad que Correa ya no representa el futuro y que el candidato de Correa representa el continuismo. Correa dijo en entrevista con Andrés Carrión que su candidato representaba su proyecto. Preguntémosle a Correa si su proyecto es el venezolano, si está de acuerdo con las políticas de Nicolás Maduro. Esto nos lleva a entender... Pero ¿no será mejor que responda Lenín Moreno a eso y ya no Correa? No, porque el candidato... En realidad usted siente que el candidato es... El candidato es Glass, ni siquiera es el Moreno. Glass no tiene la popularidad de ganar las elecciones y lo ponen a Lenín como candidato porque piensan que tiene la popularidad. Pero se van a llevar una sorpresa. Lenin es un Correa más Maduro, más Nicolás Maduro, porque va a ser el Maduro ecuatoriano. O sea que usted diría que entonces Correa es el Chávez y Lenin es el Maduro. El Maduro de Correa, exactamente. Usted lo ha entendido. Usted ha entendido muy bien mi postura. A ver, con el candidato del gobierno. Hay que pelear es con Correa, con no el candidato, con Lenín Moreno. Con el candidato del gobierno, Ecuador va hacia lo que vive Venezuela. Y eso el pueblo lo tiene que entender. No hay que pelear con Correa. No hay que pelear con Moreno. Hay que disputarle el poder. Hay que luchar contra el hambre que ha originado este gobierno, contra la falta de oportunidades, contra el desempleo. El 62% de los ecuatorianos viven en condiciones de desempleo o subempleo. Lo ha dicho las propias cifras del INE, que dicen que hoy solo el 38% tienen un empleo estable y forman parte de la vida activa productiva del país. Entonces, eso es terrible. Y nuestra lucha es contra ello, contra el legado de un proyecto que caducó. Quizás necesario en su momento, pero hoy no tiene razón de ser. El pueblo está buscando una nueva alternativa y esa nueva alternativa la estamos construyendo. Estamos diseñando actualmente, después del Dalo Te Escucha, que fue un programa que durante años vino escuchando las propuestas del pueblo. Hemos hecho hoy una consulta nacional y en los próximos 10 días van a tener los resultados. Vamos a tocar 1,5 millones de hogares para terminar de construir nuestro plan de gobierno. Somos la única organización que está escuchando al pueblo para construir su plan de gobierno. Ya los otros han anunciado sus 100 días, ya están eligiendo ministros. Hay que actuar con humildad y entendiendo el cambio que está viviendo el Ecuador. Pero con las premuras de una campaña también, pues Galo. Pero es que la campaña empieza en enero. Yo hoy no estoy pidiéndole voto a nadie. Está recorriendo el país. Yo estoy construyendo un plan de gobierno que represente a las clases olvidadas y discriminadas de este país, que han vivido discriminados igual que yo, que han sufrido injusticias igual que yo, y por eso considero que los represento, y por eso digo que mi candidatura representa a la juventud, pero también a los sectores más pobres del Ecuador. ¿Va a tener contactos políticos aquí en Quito en estos días para, no sé, buscar el binomio? A ver,
nosotros no manejamos el tema del binomio como un tema regional. Ya. Hay posibilidades de que sea una dama de la ciudad de Quito. Hay conversaciones muy avanzadas, pero también hay la posibilidad de que sea un arquitecto de la provincia de Manabí, que ha tenido un liderazgo dentro de la reconstrucción de la provincia. Está construyendo un hospital, el primer hospital en Puerto Viejo, después del tema del terremoto. Así que estamos analizando, lo vamos a definir esta semana, y la primera semana del mes de noviembre lo daremos a conocer al Ecuador. En la primera semana. ¿Y con otra fuerza política no hay ningún contacto? No, sí. Hemos conversado, a ver, en ese tema de la unidad. Cuando a mí me hablaban de la unidad, yo decía que la unidad no existía. Y que esa unidad estaba pegada con baba. Y finalmente el tiempo me dio la razón. Dije que Nebot iba a elegir su candidato sin consultar y que iba a preocuparse de romper la unidad por su acuerdo con Correa. Y finalmente que hay un acuerdo, hay un acuerdo firmado quizás en los puertos, en el que finalmente la unidad terminó por ser una unión entre Nebot y un delfín del correísmo, que es Ramiro González, que garantiza la impunidad en la fiscalización. ¿Es un caballo de Troya eso? Es un acuerdo político, sí, totalmente sólido entre Correa y Nebot. Firmados en los puertos. Dice. Firmados en los puertos. Que entiendan lo que quieran. Al buen entendedor, pocas palabras. En todo caso, ¿cómo fiscalizaría Ramiro González las cocinas de inducción si él la firmó? Y ahí hay un perjuicio millonario al Ecuador. Un proyecto totalmente antitécnico que ha originado tasas de desempleo exuberantes por querer obligar al pueblo a consumir un tipo de energía de coacción que el pueblo no está dispuesto a hacerlo. Entonces, en época de crisis, enseguida le cargan impuestos y quieren cambiar hasta la forma en la que el pueblo tiene que cocinar. ¿Por qué razón? ¿A quién le consultaron? Nosotros nos oponemos a ese tipo de propuestas y vamos a fiscalizar con fuerza. ¿Usted siente que ahí está una candidatura entonces de un acuerdo totalmente acordada? Totalmente acordada. El general Moncayo, honestamente, más allá de mis respetos a él como ser humano, a mí me decepcionó con su candidatura. Porque él, en su oficina, él me dijo textualmente lo que le voy a decir. Hace menos de 2 meses. Yo no voy a ser candidato, ¿cómo va a creer? No tengo ninguna posibilidad, me dijo. Yo prefiero que el día de mi muerte mi lápida diga, aquí yace un general del CENEPA, que aquí yace un ex perdedor de las elecciones. Y finalmente... ¿Y en virtud de qué fue esa conversación? ¿Usted le fue a proponer candidatura alguna? Nosotros estábamos conversando en la posibilidad de que él vaya como uno de los cuadros a la Asamblea Nacional. Y él dijo que no, que él no iba a ser candidato. Y finalmente... Pero quizá entonces alguien le hizo reflexionar y que es bueno que recoja... No tiene ninguna posibilidad en los números. Analicemos, más allá de las pasiones y las falsas encuestas, las últimas elecciones del 2013. El general Moncayo fue candidato por el movimiento Ruptura de los 25, que es ahora Izquierda Democrática. Fue candidato... Quizá no tenía la estructura que ahora están fue candidato encabezando la lista nacional. Yo tampoco tenía la estructura. No llegó ni a 300.000 votos nacionales. Mire, el pueblo tiene un rechazo hacia los candidatos que participaron en golpes de Estado. Por eso ni Paco Moncayo ni Cintia Viteri, con el mayor respeto para ambos, tienen ninguna posibilidad en esta contienda. Y Guillermo Lasso dice es el feriado bancario. Pero por favor, o sea, que eso sería clavarnos el cuchillo en nuestro propio corazón. Y toda la alternativa... Devolverle el poder a la banca. Devolverle... realmente que eso es devolverle el poder a la banca. Pero es que es un hombre que toda la vida ha sido banquero. Sí, pero por el amor de Dios. No se puede ser un banquero que tenga pero es que ha sido un banquero activo en las decisiones políticas del Ecuador. Fue superministro del gobierno de Maguad. Ha sido miembro de la Junta Bancaria. Su cuñado fue presidente de la Junta Bancaria en la época de Alarcón. ¿De qué estamos hablando? ¿Y entonces ¿Vamos a olvidarnos de ese pasado? No podemos olvidar ese pasado de golpismo. Y tenemos que entender que el continuismo no es un camino. Por eso Dalo Bucaram representa la única alternativa del pueblo hacia futuro, que propone la paz, el no odio y la estabilidad de un país que necesita además superar la etapa de odio que tanto daño le ha hecho en todas las esferas de su sociedad.
Dalo, entonces, si está pensando Manaví, ¿es de alguna otra fuerza política el arquitecto manavita o la dama quiteña? Es una posibilidad. Otros sectores si Pichincha no está en la vicepresidencia, estará encabezando la lista de asambleístas nacionales. Estamos en esas dos alternativas, todavía no es una decisión solo mía. ¿Acuerdos locales en provincias? Hay posibilidades de acuerdos, hemos conversado con diferentes sectores, hay conversaciones avanzadas, y en nuestra proclamación de candidaturas y acuerdos el día 12 de noviembre, que va a ser retransmitido por la señal de Ecuador TV, si es que existiese democracia. Sí, bueno, pero usted está pensando que le van a dar, ¿cree usted que sí? Vamos a ver. ¿Lo pidió? Yo voy a luchar y yo sé luchar por mis derechos. Y hoy va a estar en el Consejo Nacional. A las 3 de la tarde voy a estar en el Consejo Nacional Electoral exigiéndole al presidente Juan Pablo Pozo que garantice primero la igualdad del tiempo aire de todos los candidatos. Hemos hecho una evaluación con una compañía extranjera y hemos podido determinar que de cada 10 fotos de Lenin en el telégrafo sale una de otro candidato. Eso no puede seguir siendo así, porque vivimos supuestamente en democracia. Y además no queremos que nos saquen a Lenin. Queremos que todos sean tratados por igual, nada más. Y el CNE es el llamado a garantizarlo. Ahí el CNE tiene que garantizar que nuestra convención sea pasada en vivo por la televisión pública y los medios retransmitidos, incautados, como lo hicieron con Alianza País. No queremos, que no les pasen, sino que también nos den los mismos derechos a nosotros. Y el otro tema es exigirle explicaciones en el tema de la denuncia de Marroquín respecto a la adulteración del padrón electoral. Hemos ya hablado. ¿Usted siente que con por ahí nuestros puede haber contactos una en mano Washington negra, como decían antes? Sí. ¿Usted habló con alguien en Washington? A mí no me gusta calificar de mano negra, pero sí. Pero usted siente que ahí puede haber una manipulación. Hay una agenda manipulada, podría suceder, y yo respeto la presunción de inocencia. Quiero que Juan Pablo Pozo me explique, y si no, iré a la OEA, iré a la Comisión Interamericana. ¿Sus contactos en Washington qué le anticipaban? ¿Le interrumpieron? Nosotros estamos ya abriendo el lobby para ser recibidos en caso de que la explicación de Juan Pablo Pozo respecto al padrón no nos satisfaga. Si eso fuese así, vamos a ir a Washington la próxima semana a exigir elecciones transparentes en el Ecuador. ¿Le dio cita a Juan Pablo Pozo? Sí, ¿o no? Sí, tengo cita. Le dijo que le va a poder entrar con los medios. Y en eso tengo que reconocer que a nivel personal y de mi organización he tenido siempre la apertura del doctor Pozo, y espero que esta vez no sea diferente. Vamos a hacer un corte y en el segundo tramo me olvidé una parte de lo de futbolista que usted sí lo mencionó, que ya vamos a preguntarle, pero además para entrar también ya en las propuestas, no, del Aucas. Del Aucas, yo del Barcelona. Estamos con los dos ídolos. Regresamos enseguida, estamos con Dalo Bucaram Pule, el candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador y líder de esta tienda política. Enseguida volvemos. Con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Son las 12 horas con 34 minutos. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente.
Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Dalo Bucaram Puley. Él estaba comentando y antes de irnos les decía una etapa en la que no le dejé un poco desarrollar, fue la etapa de futbolista. Siempre le gustó, es barcelonista, declarado. Barcelonista. Sí, bueno, jugué en Emelec también, pero sí, ya como hincha, lejos de mi etapa profesional, barcelonista. ¿Usted le gustaba jugar al fútbol? Quiso hacer una profesión del fútbol y de hecho una parte jugó. Hubo un detalle de esos, una especie de confrontación, porque el Bolillo no lo convocaba a la selección. ¿Siente usted que realmente era un jugador para selección? Sí, sí. Más bien siento que se ensañaron conmigo políticamente en mi carrera y eso me costó mucho porque era bastante joven y era muy difícil manejar la presión en los estadios y todo esto. Con el Bolillo yo nunca tuve un problema. Eso fue un tema netamente generado por ciertos medios nuevamente, que hicieron de un problema personal entre el Bolillo y José Lo Rodríguez, me lo quisieron indulgar a mí. Pero yo con el Bolillo soy amigo hasta el día de hoy. De hecho voy a darle en su momento a producción una foto de hace 3, 4 meses cuando vino Panamá a jugar en Ecuador, o quizás un poco más. Y estuvimos juntos almorzando y todo, tengo una amistad con él. Era de los jugadores con que más se llevaba y de los que más me aconsejaba en esos momentos duros. Pero bueno, manejarse. Hubo una situación que se salió de las manos. ¿Siente usted que era un jugador de selección? Sí. Yo pude haber sido tranquilamente el día de la selección, pero el tema externo me afectó mucho. Esto que dice usted se salió de las manos, causó un rompimiento entonces. Nuevamente volvemos al odio, porque a mí no tenían por qué satanizar mi carrera, pero veían en mí un medio para seguir persiguiendo a mi padre, ¿no? Y lamentable porque finalmente yo no le hacía daño a nadie jugando al fútbol, era algo sano. Y disfruté mucho en mi carrera. Usted fue a jugar a Chile, decía usted. Jugué en Chile, jugué en Argentina. ¿En qué equipo jugó? En Chile jugué en Santiago Morning y en Unión San Felipe. En Argentina estuve en el Chacaritas. Y en Uruguay, en el Montevideo, Nacional de Montevideo. Alianza de Montevideo, que era de la primera vez del fútbol uruguayo. Yo soy hincha del Nacional en Uruguay, yo estudié ahí, entonces iba a decir, no está en mis registros. Oiga, Dalo, todo esto, que siempre va a estar relacionado, ¿le genera a usted una actitud entonces de mayor fuerza política, de buscar un programa de gobierno? ¿En qué lineamientos? Bueno, primero me ha dado la experiencia. Si bien es cierto que soy el candidato más joven de la historia del Ecuador, producto de la última reforma constitucional que viabiliza mi candidatura. Ahí podríamos decir que le ha dado la mano el presidente. O que con la propia arma del presidente les voy a ganar. Sí, hay las dos interpretaciones. Es cuestión de interpretación. Pero esto me da una gama de experiencias. Las experiencias son buenas o malas. Y hay que aprender de las malas y hay que mantener las buenas. Eso te lleva a un camino en el que muchas veces te arrepientes de cosas, pero es señal de que vas evolucionando, de que vas creciendo, de que te vas consolidando. Y hoy me siento el candidato más apto para gobernar el Ecuador que deja Correa. Es un Ecuador que requiere de mucho trabajo físico, de mucha gobernabilidad, de mucha gobernanza y de generar gobernabilidad y gobernanza, que son cosas muy profesionales. No veo estas cualidades en otro de los candidatos. En ninguno de ellos. En ninguno de ellos. Entre el pueblo busca representarlo, que entre los jóvenes busca ser uno más que lleve el mensaje. Logrará, por ejemplo, generar, porque tanto para gobernanza, gobernabilidad, se necesita también una base política más o menos fuerte, suficiente. El presidente ha tenido, no digamos que se repita. Y de algunas cosas más. Correa empezó sin diputados.
Bueno, pero tuvo un grupo de legisladores de los manteles. Tuvo un grupo de asesores que supieron generar coincidencias con diputados, que vino el tema de los manteles, que lo llevó a la consulta. Eso es un proyecto estratégico de gobierno, de cómo impulsar una reforma política con liderazgo, sin tener quizás la fuerza de bases políticas. Pero dalo ahí, ahí hay un problema. Algunas de las cosas que el presidente hizo las hizo ilegalmente, que las pudo con liderazgo pasar y con la fuerza. Y todo eso tiene que ser evaluado. Por eso digo, las experiencias son buenas o malas y tenemos que aprender de ellas. Por ejemplo, ¿de qué yo me arrepiento políticamente? De haberme dejado arrastrar por el odio de Correa a una práctica política de insultos y de enfrentamientos. Una confrontación. No lo volvería a hacer. No lo volvería a hacer, primero porque siento paz hoy en mi hogar y en mi familia, y es lo que promuevo. Y además porque creo que ni los hijos de Correa, ni de ningún político se merecen verme en un medio de comunicación ofendiendo a su padre porque lo aman. Y la política no puede llegar a esos niveles. Sí, pero bueno, cuando uno dice no persecución, pero tampoco ni perdón ni olvido a lo ilegal o a la injusticia. Se trata de ser mansos pero no mensos. Eso es otra cosa, y la fiscalización es importantísima. Por eso yo he dicho, nosotros impulsamos, por ejemplo, una reforma constitucional a través de un plebiscito para el renacimiento económico y democrático del Ecuador, que implica además la creación de una comisión pública de fiscalización integrada por ciudadanos y con veeduría internacional de la ONU, para que se garantice una justicia independiente. El peor error de este Correa, de este gobierno, fue meter la mano en la justicia. ¿Usted plantearía cambiar este modelo de justicia que tenemos, pero con una comisión? Dígame qué ciudadano. Previa eso al plebiscito. Estimado Francisco, dígame usted qué ciudadano de este país puede presentar una acción de protección y que se la den en 48 horas. No, Solo Rafael Correa. Él es el dueño absoluto de la justicia. A mí me y eso tiene que cambiar, porque ningún hombre, por muy bueno o malo que sea, puede ser el dueño de la justicia de una nación. La justicia tiene que ser independiente para que la democracia funcione. Y no solo en materia de justicia, en materia del resto de poderes, en materia de Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral. Poderes totalmente sometidos a la voluntad de un hombre y no a la democracia de todo un pueblo. Pero ¿cómo usted plantearía entonces ir a través de esta reforma constitucional? Pero el plebiscito, una reforma constitucional, tiene que pasar vía la Corte Constitucional, que la controle. Y tendrá que con liderazgo. ¿Usted va a ir a la Corte Constitucional? Voy a ir a la Corte Constitucional para que en 90 días el plebiscito esté a disposición del pueblo del Ecuador, porque en el momento que este proyecto y que esta propuesta está ganando las elecciones, las autoridades tienen que someterse a la voluntad del pueblo y viabilizar esta consulta para que sea el pueblo el que decida. Yo no estoy diciendo que mañana voy a eliminar o voy a tirar nada al tacho de la basura. No se hace patria botando las cosas a la basura. Hay que ser muy objetivos y sensatos a la hora de una candidatura. No hay que entrar en la demagogia de propuestas de baratillo de ofertas, porque eso sería convertirse en lo mismo que criticas del gobierno. Pero hay que también ir con usted que estudia ciencias políticas, con las emociones, con las cosas que la gente... Entonces un eslogan, una propuesta... Ahí viene el liderazgo. Y es lo que nosotros vamos a emprender desde el gobierno, cuando el favor de Dios y el voto del pueblo nos ponga en Carondelet para impulsar toda esta reforma económica y política que necesita el Ecuador. Dalo, además de la justicia, bueno, parecería que puede incluso nombrar en estos días o meses un nuevo contralor, y ese nuevo contralor puede ser, de lo que dijo el señor presidente de la República, gran abogado Alexis Mera, ¿no? Ese sería ya el fin del Ecuador, sería garantizar la impunidad de toda la corrupción Pero tiene los poderes para hacerlo, y perseguir de forma malsana a todo aquel que piense diferente. Sin embargo, el pueblo sabrá castigar todas esas acciones inconsultas en las urnas. ¿Usted cree que el gobierno sí está desgastado como para ganarle? ¿Sí? Yo estoy totalmente convencido de que el gobierno va a perder las elecciones, porque el modelo caducó, el modelo se acabó en la región. No es un tema solo de Ecuador, es un tema de Venezuela, es un tema de Argentina, es un tema de Brasil. Este modelo caducó, este modelo se acabó. El señor Evo Morales, a pesar de que en Bolivia existe más del 60% de población indígena, a la consulta le dijeron, no papito, no queremos
monarcas de por vida en el poder. Y ahí viene el candidato del gobierno y dice, queremos 10 años más. Cuando el periodo constitucional dura 4. Quieren 10 años más. Quieren ser los dueños de este país. Y dicen que van por más. ¿Por más qué? Por más Alex Bravos, por más Pedro Delgados, por más qué. Todos fueron inocentes en su momento. Fue el trabajo independiente el que demostró la corrupción y el gobierno se vio obligado a aceptarlo. Pero el gobierno dice, nosotros mismos investigamos cuando hay libros escritos. ¿Qué hará entonces contra la corrupción usted? El gobierno lo que se preocupa es que no se descubran los 100 millones, sino que sea solo el 1 que se le descubre que se le descubre o que ellos lo ubican con 1 millón. Pero bueno, mire, yo no quiero entrar tampoco en las acusaciones. Ese será un tema que la Comisión Pública de Fiscalización con veeduría de la ONU tendrá que investigar. La renegociación de la deuda también, tenemos que ver en qué condiciones este gobierno llegó a los acuerdos comerciales, crediticios con China y con países como Irán, como Bielorrusia, como Tailandia y otros países que no forman parte del crecimiento económico mundial y en el que este gobierno ha metido, sesgado ideológicamente a nuestro país en este tipo de acuerdos, privándonos de otro tipo de acuerdos que generarían mayor riqueza para nuestra nación. Usted acaba de topar un tema que yo iba a hacerlo, pero... Tema económico. Sí, el tema económico. El presidente admitió el día sábado que eran 38 mil millones de dólares la deuda. Reconocida por él. Reconocida por él. Hay gente que dice que no, que va más allá. Claro, él separa las ventas anticipadas y dice que ha sido bien. Que las está pagando. Y que tenemos además digamos, una colocación de petróleo garantizada, es una nueva... Al 10.75%, pero bueno. Pero al que estamos en los 7% con mercados, China, pero bueno. Y que nos prestan, y que de promedio suma todo lo de los 10 años, y dice es apenas un 5-6% de deuda. ¿Usted tiene datos exactos de la deuda? ¿Ha logrado usted, su equipo, cuantificar? ¿Serán los 38 que dice el presidente o cuánto más? Primero, tenemos que entender que ya sobrepasamos el techo que el propio gobierno puso en la Constitución a nivel de endeudamiento. No es que yo creo, ya el PIB ya no son 100 mil millones. El PIB está en 96 mil millones. Y si el propio presidente reconoce que la deuda está en 39 mil, hace rato que pasamos el 40%. Desconociendo la deuda con el sector de la salud, con el IES, que abordaría alrededor de los 6 mil, 7 mil millones de dólares, con los cuales estaríamos llegando a los 45, 46 mil millones, fuera de todo lo que el gobierno no reconoce, por todas las razones que ya usted ha mencionado. Entonces, hay que hacer una fiscalización de la deuda. También. Hay que hacer una fiscalización de la deuda. No se puede ser irresponsable, como el candidato de la banca, decir, deuda ilegítima no la vamos a pagar. Porque ese es un mal mensaje a los mercados internacionales. Pero eso podemos ser sancionados por Correa, ¿no? Bueno, y fuimos sancionados 7 años por eso. Pero eso nos cuesta tan caro. Por eso nos cuesta tan caro los créditos. Lazo nos va a llevar a lo mismo. Sencillamente por querer ganar las elecciones. Hay que ser coherentes. Estudiemos, fiscalicemos la deuda, porque si bien es cierto que conocemos los rubros a lo macro, no conocemos específicamente en lo micro, porque además, el gobierno, cómo se distribuyó el gobierno no da explicación al respecto y no quiere que nadie explique. Entonces, el gobierno dice una barbaridad en la figura del presidente. El presidente dice, una economía dolarizada no necesita ahorro. No necesita ni siquiera reserva monetaria. Pero por el amor de Dios, ¿qué le está diciendo a los padres de familia? Gástense la plata, no ahorren. Bueno, dijo que las tarjetas de crédito podían... Es una barbaridad. Se puede vivir 6 meses. La reserva es un seguro de cada nación. Mire cómo nos agarró el terremoto. Pero sin fondos para poder enfrentar. Pero eso le va a dar fuerza con plata de... Y había un fondo para eso. Y vinieron recursos que fueron dados para el terremoto, que en un 80% fueron utilizados en otros temas y no para cubrir la catástrofe del terremoto. Ya se olvidaron todos del terremoto. Ya nadie habla de Manabí. Esa es la indolencia a la que tenemos que enfrentar y a la que tenemos que cambiar. Entonces, ya en materia tributaria, creemos que el gobierno perdió los libros, que una economía pobre como la ecuatoriana tiene que inmediatamente ir a una disminución y eliminación de impuestos para permitir que el bolsillo de los ciudadanos se oxigene. ¿Eso qué va a ser? ¿Una reforma tributaria? Una reforma tributaria que plantea 4 puntos inmediatos. Eliminación del ISD, el 5% de salida de divisas.
eliminación de las salvaguardias en su totalidad, la salvaguardia, que es la que ha impedido, son $1.000 millones, es la que ha impedido, es la que ha impedido el acuerdo comercial con Europa. Sí, son 1.000 millones, pero ¿a qué costo? Un 40 y hasta 60% de afectación del sector comercial, que ha afectado principalmente a los vendedores informales. Eso es lo que no nos dice el gobierno, y ha afectado la recaudación en aproximadamente un 40%. Bajó el IVA en virtud de eso, pero subieron los $1.000 millones de dólares por la salvaguardia. Pero no se compensa, pues, porque se ha afectado un 40% la recaudación. Entonces, el gobierno se equivoca y quiere suplir la pérdida por concepto de baja de barril del petróleo con el bolsillo del ciudadano. Pero le decía, eliminación del impuesto, del cobro anticipado del impuesto a la renta. También eso lo eliminaría. Es un impuesto al patrimonio. Usted no puede garantizar que te va a ir exactamente igual que el año anterior. Eso es una barbaridad. Pero y una media ahí, ¿no? Y finalmente, una vez que se den todas estas medidas y que se reactive el sector empresarial, el sector comercial, se podrían estudiar y evaluar. Es que eso dicen los libros de economía. Crisis, disminución de impuestos. Bonanza, subida de impuestos para pagar techos y no permitir un desequilibrio en la economía que haga que hayan sectores muy pobres y sectores muy ricos, ¿verdad? Pero en época de crisis el gobierno tiene que abaratar, tiene que disminuir los costos para hacer más barata la vida y que el ciudadano tenga el dinero en su bolsillo. Si usted disminuye 2 puntos de IVA, los economistas le dirán, pero afectas 800 millones de recaudación. Sí, pero son 800 millones en los bolsillos del ciudadano, que les permiten tener mayor oxígeno y mayor poder adquisitivo. Al final, nuestra propuesta, ¿cuál es? En materia tributaria de recaudación, también del presidente fue una barbaridad. Y que incumple, después terminó subiendo los dos. Y que incumple el doble su palabra. Porque él dijo que lo iba a bajar del 12 al 10. Por eso. Lo subió del 10 al 14. Claro. Nosotros proponemos 2 alternativas, la estamos estudiando con nuestros asesores económicos. Si es bajar del 14 al 10% para en volumen ir y recuperar la recaudación y darle oxígeno y liquidez al país, principalmente en el área comercial. O un cobro de IVA diferenciado. Que el IVA sea cobrado en relación a la realidad que vive cada provincia. Hay ciudades como Esmeraldas que no tienen ni agua y que están pagando pues 12 y 14% de IVA. Eso no es equitativo, eso no es justo. No puede pagar Esmeraldas el mismo IVA que Guayaquil. Pero no suena eso un poco así como... Es el modelo que funciona en Estados Unidos. Se necesitaría fortalecer la autonomía, obviamente la autonomía. Por eso he dicho, lo estamos evaluando a ver si funcionaría. Y si no, tenemos la alternativa de la disminución del IVA del 14 al 10%. Si vemos que en materia de recaudación y de impulsar el crecimiento de estas provincias funciona el IVA diferenciado, lo vamos a proponer. Por una sencilla razón, porque asimismo la industria se movería a estas provincias para montar sus empresas y serían generadoras de trabajo y te ayudaría a enfrentar otro problema que es el desempleo. Unos focos de desarrollo distintos a los que ahora tenemos. Y de ahí nuestro modelo de crecimiento económico está totalmente fundamentado en los campos, en la agricultura. ¿Usted piensa que sí? El futuro del Ecuador está en su tierra. Uno de los grandes errores de este gobierno fue no haber invertido el superávit petrolero en la tierra. Y hoy tenemos carreteras, miles de kilómetros, y usted toca un buen punto, miles de kilómetros de tierras improductivas y campesinos muy pobres muriéndose de hambre, abandonados, que representan alrededor del 43% de la sociedad, con buenas carreteras que se han mejorado. Por eso decíamos nosotros, ya no hacen falta carreteras, hacen falta caminos, hacen falta caminos de diálogo, caminos de paz y caminos vecinales también, para que el campesino deje de estar excluido del crecimiento del país, pueda transportar su producto con mayor velocidad, invertir en la tierra, que nuestros niños no tengan que caminar 10 kilómetros de polvo para poder ir a su escuela a educarse, y que sus productos lleguen con menor tiempo, a las ciudades, puedan ser mayormente comercializados. El futuro del Ecuador está en la agricultura, pero no solo en ser un país agrícola, sino en ser un país de agricultores. Usted acaba de mencionar una cosa, que no tengan que caminar
10 kilómetros para ir de a polvo. la escuela y tragar los caminos polvo, vecinales, ¿cierto? así es. Una de las cosas que el gobierno ha hecho, y un poco como que hace que esto ha sido un éxito, es unificar estas unidades educativas del Milenio, que por ejemplo, pongamos un ejemplo de Sumbawa, ¿no es cierto? Están en Sumbawa, la unidad educativa del Milenio, pero si avanza a otro sector de sus alrededores, encuentra que no hay ninguna escuela. Así es. Entonces, a ver, el gobierno ha tenido algunos aciertos en materia de inversión en la educación, y eso me parece positivo. Ha tenido más dinero y en buena hora que lo haya hecho, ¿verdad? Yo sí pienso diferente a Correa. Yo creo que se puede invertir en el sector social, siendo también eficiente y ahorrando, ¿verdad? Y generando educación y todos los cambios que el país necesita. Fiscalizando principalmente para saber realmente qué se ha hecho con todo el dinero recibido por este gobierno. Entonces, usted toca un punto importante. Los sectores rurales de este país se armaron las escuelas del Milenio en los sectores aledaños y les queda realmente lejos. Si ya lo hiciste, mejórale los caminos. Sí. No los hagas caminar y tragar polvo. Haz que los recursos públicos como el transporte lleguen a sus comunidades, pero no los mantengas excluidos a la suerte de Dios, solo viendo qué pueden comer de lo poco que generan en sus pequeñas parcelas de tierra. Dale, en estos últimos minutos queda pendiente algunos temas. Cuando se inicie la campaña, queda también invitado para venir. Muchas gracias, y Francisco. Conversar aquí. Dos temas. ¿Cómo va a enfrentar la campaña? ¿Va a recorrer el país? ¿Va a tener asambleas provinciales? ¿Cómo lo va a hacer? Sí, nuestra campaña es una campaña muy dinámica, de mucho caminar, correr, trotar, jugar fútbol, compartir, bailar. Es una campaña muy alegre, muy sintonizada con un gran segmento de la sociedad, que son los jóvenes de 16 ¿Es usted alegre así como a 35 cuando años? A veces se le ve en los programas de farándula, que además a usted le citan con frecuencia, ¿no? Le sigue la farándula. Bueno, mi esposa trabaja en un medio de comunicación. Sí, pero yo respeto su trabajo. Creo que uno de los grandes desafíos que necesita el próximo gobierno de Dalo Bucaram será volver a instituir la figura de la primera dama y dar un mensaje de familia, de valores, que realmente pero tenga cuidado que van a decir nos va a quitar a la Gaby de la pantalla, y eso en Guayaquil y en Quito. ¿Y por qué una primera dama no puede trabajar? ¿No puede seguir trabajando? ¿Por qué no? Sí. Miren a Michelle Obama, como es una mujer alegre, comparte, trabaja. Hay que acabar con ese criterio de que quienes están transitoriamente en el poder son como dioses o están alejados de la tierra. No, tenemos que ciudadanizar cada vez más la política y entender que somos gente de carne y hueso, que lloramos igual, que sufrimos igual, que tememos igual, que tenemos fe igual que tú, que quieres un mejor país para tus hijos. Ese es mi anhelo y por eso lucho. ¿Qué dice Gabriela? ¿Que está bien? Me apoya 100%. Mi esposa es una mujer que ha conseguido ya una estabilidad ahí. Gracias a Dios. ¿Sí? Ha sabido sembrar en amor, ha sabido ser esa mujer sabia que edifica su casa. El éxito de nuestro hogar es netamente por la fe y el amor de mi esposa, una mujer sabia que supo guiarme y que supo construir lo más hermoso que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Esta familia es de 3 niñas y un varón. Sí. Sí, son 4 entonces. Y quizás no haya quinto malo, ¿por qué no? Así, porque no. Bueno, si se alcanza para mantener. Mientras siga el gobierno, no, porque no alcanza el billete. No alcanza el billete. Pero si cambiamos este continuismo del modelo venezolano, ecuatoriano, vale la pena. Vale la pena, porque yo amo ser papá. Yo creo que cuando uno es padre, tienes la oportunidad de ser más parecido a Dios y de dejar en tus hijos un legado eterno a través de los valores. Las cosas tangibles, las cosas físicas, generalmente son transitorias, pero el amor que tú inculcas en tus hijos es esa ancla que mañana los hace volver a ti, cuando ya son hombres. Dalo, usted ha mencionado en casi toda la entrevista a Dios y a su cambio cristiano y esas cosas. ¿No es un poco de, que puedan decir, no, ahí por ahí puede salir una parte fanática? No, yo soy cero religión. ¿Está creyendo en eso, no? Yo soy cero religión. Ya. Pero sí creo que ninguna nación es tan grande, ni ningún hombre es tan fuerte como para no necesitar a Dios en su vida. Y estoy convencido que Dios es la pieza perfecta del rompecabezas que a todos nos falta. Entonces, el ser humano ahí en el tablero falta siempre. Y no hay que tener temor. Pieza, ¿por qué hablamos de muerte, de violación, de cosas malignas con total libertad? ¿Y por qué tenemos temor de hablar de Dios? Yo no soy un hombre religioso.
Pienso que las religiones tienen un propósito. Pero va a una iglesia, ¿no? Asisto a una iglesia, no sé si usted lo haga. Como si no, yo soy católico. Bueno, el 70-80%. Intento ser lo mejor posible. Pero ¿no? ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, pero es cristiano también. Sí. Yo no soy un hombre religioso. Yo creo que todas las religiones... Es que el cristianismo era antes del catolicismo. Pero ¿no? Lógico, pero además el cristianismo como religión no fue nunca una doctrina de Dios. No, es una representación. Jesús nunca dijo instituyan esta religión. Claro. Por eso, uno podría más que religiones, tengo una relación personal con Dios que me ha dado paz, que me ha dado éxito familiar. ¿Por qué lo voy a cambiar? ¿Usted ayudaría ahora, entonces a generar eso? De ahí a querer imponer a la sociedad mis creencias, estamos totalmente lejanos. Yo creo que son temas en cuanto a materias de derechos que se luchan desde ciertos sectores minoritarios que tendrán que ser llevados a una consulta popular y que el pueblo las decida. Aborto, matrimonio igualitario y todo eso. El pueblo tendrá la oportunidad de decidirlo porque no tengo yo por qué imponer mis creencias. ¿Cuándo va a inscribir? Esta es la última pregunta. Tentativamente la primera semana de enero. Estamos por definirlo. De enero. Perdón, de noviembre. Fue un lapsus brutus. Tuvo más de brutus que de lapsus. Dalo, gracias por venir gracias a usted, acá. Francisco, por la oportunidad. Democracia está abierta. Además de la campaña, nos quedan estos últimos temas que usted los topó muy rápidamente, pero nos quedan por ir descubriendo también en Dalo Bucaram algunas otras cosas. Mi mensaje final es que tengamos fe. Es mentira ese mensaje pesimista de ciertos sectores de que ya no hay nada que hacer. El Ecuador es un país próspero, es un país rico, es un país agrícola. Tenemos que estar convencidos que nuestros hijos van a habitar un mejor país de paz, de estabilidad, lejos del insulto, del odio, de la prepotencia, donde reine realmente la paz y la alegría. Gracias, Dalo. Ha estado con nosotros Dalo Bucaram, Abdalá Bucaram Puley, Dalo Bucaram, el líder de fe y además candidato a la presidencia de la República por esta tienda política, ¿no? Gracias nuevamente. Gracias a usted, Francisco. Nos encontramos el día de mañana. Es la 1 con